bienvenidos a su programa Revelación Juvenil en su canal Vida TV Play. Si recordamos lo que estuvimos conversando la semana anterior acerca de el tabernáculo dado a Moisés, recordemos que era la morada que Dios pidió que Moisés hiciera en medio del pueblo, porque era voluntad de Dios morar en medio del pueblo de Israel. Y recordemos que en esa ocasión, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, y harás de acuerdo a lo que has visto. Y nos quedábamos con esa palabra y con ese reconocimiento, con esa revelación de que el tabernáculo de Moisés, más allá de que sea una tienda de campaña que ellos movían por el desierto, era una morada y un diseño que existe en los cielos. Esa es una gran verdad, porque si no, el Padre no le dice según como te mostré, según lo que existe, según lo que hay. Así que Moisés recibe de parte de Dios la instrucción. Y había señales de que Dios estaba allí, en medio del pueblo de Israel, cubriéndolos, llenándolos, protegiéndolos, morando, viviendo, reinando, gobernando principalmente en medio de su pueblo. Y quiero mencionar que hoy, como les decía en el preámbulo de la semana pasada, hoy vamos a profundizar o a mencionar un poco acerca de cada área, ¿verdad? Y así como mencionamos que en el atrio estaba el altar del incienso, ¿verdad? El altar de bronce, que era el altar de sacrificio, la fuente, que era el lavatorio, en el lugar santo, la mesa de los panes sin levadura, la lámpara o menorá y el altar del incienso, y en el lugar santísimo que estaba entonces el arca del pacto, en donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, la rama florecida de Aarón, la vara cuando Dios selecciona y le da evidencia al pueblo de que el sumo sacerdote que había elegido era Aarón, y la porción del maná. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de que el tabernáculo en aquella época estaba mostrando a Jesús. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, yo te honro, Señor, en esta noche junto con todas las personas que están a cargo, Señor, de esta grabación y junto con todos los hermanos y hermanas que me están escuchando. Jóvenes, oh Dios, que tú has llamado para no solamente para escuchar esta palabra, sino para transmitirla a otros. Yo te doy gracias, Padre de la gloria, te honro y te glorifico porque tú eres grande, Dios todopoderoso, porque solamente tú, Señor, tienes cuidado de nosotros y porque todo lo que nosotros hablamos y conocemos proviene de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, encomiendo este tiempo en tus manos para que tú tengas control, Señor, de lo que aquí vamos a hablar, para que sea palabra de edificación, palabra de bendición, para que sea sana doctrina, Señor, y bien todo cotejado con tu palabra, con tus escrituras, Señor. Que esta enseñanza venga de tu propio corazón. Yo te doy gracias y te pido, Dios, que ahora seas tú utilizando mi voz. En el nombre de Jesucristo y en él yo te doy gracias. Voy a leer una porción de las escrituras que está en Éxodo 19:6, que dice así, y vosotros, le dice el Padre a Moisés, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos la voluntad de Dios acerca de la selección de este pueblo. ¿Y en qué quería Dios que este pueblo se convirtiera? Un reino de sacerdotes. Y dice, para el mundo, porque siempre fue voluntad de Dios que el pueblo de Israel nos sirviera de ejemplo. Realmente no voy a profundizar en el tema cuando Cristo viene y ellos, muchos no le reconocen, otros muchos sí, porque realmente
La voluntad de Dios era que ellos mismos nos dieran a conocer a nosotros, los gentiles, a su Mesías. Entonces, en este caso, vemos cómo Dios le está hablando al pueblo acerca de su voluntad, de que sean un reino de adoradores, porque los sacerdotes, el linaje de los sacerdotes era gente entendida en la adoración, era gente que sabía que a la hora de ofrendar a Dios algo no era a su manera, sino era a la manera como Dios lo había establecido en su palabra, como Dios lo había establecido según, y en ese momento no estaba escrito, pero según lo que Dios le había dicho a Moisés. Y lo que Dios les había dicho a Moisés, el pueblo lo ejecutaba, los sacerdotes lo hacían. Todos los sacerdotes que ejercían funciones dentro del tabernáculo provenían de una de las 12 tribus de Israel. Y esa era la tribu de Leví. Moisés, Aarón y su hermana María, ellos vienen de esa tribu. Así que Aarón es el primer sumo sacerdote, el hermano de Moisés, seleccionado por Dios. Por eso es la vara florecida de Aarón, porque habían otros que en ese momento colocaron su vara y Dios le dejó claro al pueblo en el momento que hubo la señal en la vara de Aarón y dijo, este es el hombre que yo he elegido para que en este tiempo sea mi sumo sacerdote. Hay en la escritura evidencia de que el sacerdocio es un llamado de Dios. Yo quiero mencionar y profundizar un poco acerca de los elementos, pero también quiero mencionar lo siguiente acerca del sacerdocio, algo tan importante y que es un llamado de Dios. Pero recordemos que cuando pasamos a entender que el tabernáculo es la morada de Dios y que ahora nosotros somos templo de su espíritu, que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador ya no es necesario aquella tienda porque nosotros somos portadores de Dios, del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla y está porque Él está en medio nuestro, pero también está en nosotros. Así que Él nos habla a todos los creyentes en Jesucristo. Y esa es la importancia en este tiempo de entender lo que se ejercía en ese tabernáculo, porque entonces nosotros hoy día debemos de rendir nuestros corazones de la misma manera como Dios lo pidió en aquella tienda. Que nosotros seamos cristianos no solo porque llegamos a la cruz, que avancemos, que lleguemos más allá de la cruz, es decir, que luego que recibimos la salvación de Cristo, nosotros realmente procuremos la santidad, limpiarnos, cambiar, transformarnos. Yo siempre digo que a veces llevamos mucho palo, en el sentido de que nos golpean y todo, porque no nos apropiamos de las armas, de las herramientas que Dios nos da para crecimiento, sino que llegamos, bueno, me voy a incluir porque no quiero señalar, en muchos casos pues a veces hablamos de otros, pero digamos que llegar a conocer a Jesucristo obviamente nos da vida eterna, perdón de pecado, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, a partir de ese momento en el que nosotros aceptamos, a ver, como esto está al revés ahora, mire, o sea, porque lo veo como espejo, ¿no? Así que a lo que nosotros llegamos acá tenemos que entender que esto es el principio de nuestro caminar con Cristo. En las iglesias se nos dice que Cristo lo hizo todo, lo cual es cierto cuando se trata de la salvación. El sacrificio de Jesucristo es una sola vez y para siempre. Aquí no hay más nada que hacer. Solo Él lo puede hacer. Y usted no puede hacer nada para ganarse la salvación. Pero a partir de allí, entonces, es nuestra decisión. Los próximos pasos que damos en nuestro andar para crecimiento y para poder adorar a Dios, así como Él lo quiere, limpiando nuestros pecados, adorando, intercediendo,
llenándonos de su presencia, descansando en Él y entendiendo que Él gobierna, llegando al lugar santo, al lugar santísimo, entendiendo que hay reposo y que Él habla, que hay que movernos cuando Él dice que nos movamos. Entonces todo este diseño que Moisés vio, aprender a vivirlo hoy. Así que vamos a hablar un poco acerca de los utensilios. Yo les voy a mostrar acá, yo tengo estos elementos. A ver si puedo sin que se mueva mucho para que se vea. Si se dan cuenta. Más acá, más abajo está la fuente. A ver, déjenme mirar, estoy al revés. Esta es la mesa, esta es la lámpara o la menorá. Miren, esta de acá es para la mesa de la preposición, que era donde estaban el lugar santísimo, los querubines sobre esa mesa donde estaba la vara de Aarón y los mandamientos y el maná. Y el altar del sacrificio. Estos son más o menos los elementos y se los mostré así muy someramente. Pero lo primero que se veía en la imagen era un sacerdote adorando. Miren, el sacerdote tiene una función hermosa. El sacerdote está colocando una ofrenda en favor del pueblo, ¿ok? Entonces, de alguna manera, cuando se nos dice nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y somos llamados al sacerdocio, es el sacerdocio de la adoración y de la intercesión. Todo lo que el sacerdote hacía, pues era ofrecer los animales que el pueblo llevaba. Y Jesús es el Cordero de Dios. Es el sacrificio perfecto, el único, como decíamos, ¿no? Y eso lo puede leer en Juan 1, 29 y 36. Cuando el sacerdote llegaba al lavatorio y se lavaba en la fuente al colocarse la vestimenta sagrada, mire, una de las cosas que creo yo que debemos de dejar de hacer, digamos, es continuar con la reverencia, independientemente de lo que usted haga o donde esté. Que nosotros tengamos vestiduras santas. Eso implica la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de pensar, todo lo que somos involucra. Y él se colocaba las vestiduras sagradas, para ofrecer los sacrificios, pero para ingresar al lugar santo, acuérdese que él se lavaba. Todo eso estaba fuera del lugar santo, la fuente, porque nadie puede entrar a la presencia de Dios si no se ha lavado. Cuando nosotros queremos entrar a la presencia de Dios, lo primero que comenzamos es a quitarnos lo que estorba, a humillarnos delante de su presencia y a decir, Señor, perdóname, pecado contra ti. Tenemos que llegar con esa reverencia, entendiendo que no somos dignos. Es sorprendente cómo a veces tenemos mucha altivez hasta para exigirle a Dios cómo nos vamos a presentar en su presencia. Él solamente quiere que lleguemos con el corazón contrito y humillado, reconociendo nuestras faltas. Esa es la principal actitud, es la principal actitud que el Señor espera de nosotros. Óyeme, o sea, ya va, reconoce, es lo que nos dice el Señor a nosotros. Reconoce para que yo pueda obrar, para que yo pueda transformarte, para que yo pueda corregir, para que yo pueda quitarte eso que me está estorbando, para poderte usar aún más. Así que quiero mostrar que Jesucristo está en cada uno de los elementos. Juan 4, 10 al 15 nos muestra cómo Jesús es el dador de vida pura y santificadora que nos limpia. ¿Qué le dijo Jesús a aquella samaritana cuando le pidió agua en el pozo? Si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú me pedirías agua a mí. Y más nunca tendrías sed. No tendrías sed jamás, le dijo el Señor. Claro, porque Él es el agua de vida.
Así que esa es el agua purificadora, aquella fuente que limpiaba hoy día, es nuestro Señor Jesucristo. Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos hace aceptables delante de la presencia de Dios. Cuando ellos entraban ya al lugar santo, que hablábamos de que estaba una mesa con 12 tortas y que cada una de esas tortas representaba una tribu de Israel, así que habían 12 tortas, ¿verdad? En total. ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Así que esas tortas que se encuentran en aquel momento, los colocaban ellos en el lugar santo, esas tortas son nuestro Señor. El pan de vida, como ese maná que bajaba del cielo. Él es el pan de vida. Él es el que sacia. Él es el que sacia toda sed, toda hambre de nuestro ser. Y cuando miramos el candelero, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Vamos a leerlo en las Escrituras, ¿sí? Vamos a leer, la porción está en Juan 8:12. Juan 8:12, porque esa lámpara, ¿se acuerdan que yo les decía que era la única luz que había en el lugar santo? Esa era la luz que permitía que los sacerdotes, pues estando allí adentro, pudieran ver el camino en medio de la oscuridad. Pero ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que vemos ahora representado en la menorá que se encontraba en el lugar santo, vemos a nuestro Señor, la luz en medio de las tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Él es el que guía nuestro andar. Él es el que nos muestra cómo apartarnos del mal, apartarnos de la oscuridad. Él es el que disipa toda tiniebla. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, todo lo que está en tinieblas se aclara. Y el enemigo tiene que huir ante la presencia de aquel que nos ha rescatado a través de su sangre preciosa, a través de ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Cuando vemos el altar del incienso, ¿se acuerdan que les hablaba de que había un aceite especial que ellos debían preparar? Y no se podía usar para nada más, sino solamente para el altar que se encontraba en el lugar santo. Pues, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor muestra que Él es el intercesor, porque el altar del incienso subía con olor fragante ante el Padre. Había que mantenerlo encendido. Y nuestro Señor es ese gran sumo sacerdote hoy que ora, y oraba incluso cuando estaba en la tierra, pero Él continúa siendo nuestro intercesor. Él es el que está llevando las oraciones. El Espíritu Santo lleva las nuestras hacia el cielo y el Señor Jesucristo sigue siendo el intercesor. ¿Y qué hace un intercesor? Orar, hablar con el Padre a favor de otros. Eso hace hoy día nuestro Señor Jesucristo. El altar del incienso es esa necesidad que tenía el Padre Celestial, era la intercesión del sacerdote en favor del pueblo que estaba afuera, entregando sus ofrendas. Hoy día, nuestro Señor se presenta ante el Padre y ora y manifiesta que nosotros le hemos recibido. Esa es nuestra carta de presentación. Sobre el propiciatorio, pues el sacerdote rociaba sangre. Era necesaria esa sangre. ¿Y cuál es la sangre que realmente expió todos nuestros pecados? La que dice Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 dice, porque cuando nosotros hablamos de la sangre del Cordero, esa sangre que es única, que es perfecta,
la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre porque Él es nuestro abogado. Y estando allí en el lugar santísimo, porque el altar de la propiciación, que era donde estaba solo el sumo sacerdote, ahora nuestro Señor Jesucristo, desde la orden de Melquisedec, representando una sola orden de sumo sacerdote desde ahora y para siempre, pues Él es nuestro abogado y se entregó en la propiciación por toda la humanidad, por todos nosotros. El lugar santo, el lugar santísimo, mostraba el sacrificio que se había hecho afuera. ¿Por qué? Porque había sangre que se iba rociando. ¿Qué pasa? La sangre del Cordero es lo único que nos permite no solamente presentarnos en el lugar santo para ser partícipes de esa oración, del alimento, de la luz del mundo que es nuestro Señor Jesucristo, de las oraciones que suben con olor fragante, sino ahora presentarnos ante el trono de la gracia, aceptados a través del perdón por la sangre que el Cordero derramó en sustitución nuestra. Jesús ministra ese lugar santo a favor de cada uno de nosotros. En el altar de bronce, obviamente, que era donde estaba el animal afuera, obviamente la sangre que se derramó en esa cruz del Calvario, esa sangre que nuestro Señor no escatimó en entregar, pues es básicamente lo que lo hace el mediador. Miren lo que dice 1 de Timoteo 2:5, que también quise mostrar la escritura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante que entendamos que el haberse entregado como Cordero sustituto lo hace a Él, lo hace Él acreditarse como el derecho al único mediador. Dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que todo el tabernáculo mostraba el sacrificio perfecto, en busca siempre del animal sin mancha. Recibimos a nuestro Cordero inmolado de nuestro Señor, pero al mismo tiempo tenemos que entender que de esa manera nosotros ahora le rendimos a Él honor y gloria por los siglos de los siglos, desde allá donde Él se encuentra, porque Él fue el que vino desde arriba. Amados, Él fue desde el principio de todo. Él existía antes de la mujer que le dio la vida acá en el mundo, aquella mujer que era bendita entre todas las mujeres, como fue María. Antes de María ya Jesús era. Jesús le dio vida a María y la amó y la consideró una mujer única para entregarle a su hijo. Pero Él vino del cielo a la tierra y volvió a subir y ha de venir por cada uno de nosotros. Y hoy pues quiero mostrar a Cristo en los elementos del tabernáculo y al mismo tiempo decirles que ese mismo que una vez vino y subió ha de venir por segunda vez por su iglesia. Y nos estamos preparando para recibirle y para darle gloria y para irnos con Él, porque Él ha preparado morada para cada uno de nosotros y porque nuestros cuerpos ahora, que están imperfectos, se van a vestir diferente cuando el Cordero nos transforme a la perfección de Dios. Hoy tenemos que caminar como creyentes en Jesús, mostrando que su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado y que le amamos profundamente, de tal manera que nuestras oraciones solamente están rendidas a Él y nuestra adoración. Y que como sacerdotes de este mundo, porque estamos ejerciendo tiempo de adoración y principalmente hablo a los hombres de cada hogar, para que sirvan de sacerdotes, de guías, de intercesores, para que ellos siempre estén intercediendo por su casa, por su familia, colocándose en adoración ante el trono, vigilantes por su casa, por su hogar, colocando la sangre del Cordero en los dinteles de su casa, para que la luz que disipa tiniebla llegue a cada hogar a través de un hombre
que vela por su familia, un hombre responsable que conoce cuál es su posición como sacerdote que es, no un sumo sacerdote, tenemos a uno solo, pero Dios ha dicho que nos ha delegado que seamos un reino de sacerdotes y de personas santas, para la gloria de su santo nombre. Espero que esta enseñanza haya llegado a tu corazón y la atesores de manera muy especial. Vamos a orar para despedir. Señor Dios Todopoderoso, te honro, Padre de la gloria, por tu palabra que es viva y eficaz. Yo te doy gracias en este tiempo, Señor, por lo que tú sigues haciendo en cada uno de nosotros. Te doy gracias y bendigo tu nombre, Señor. Y te pido que permitas que esta palabra siga hablándonos a nuestros corazones. Que no sea conocimiento, Señor, sino que sea vida diaria. Que nos cobijemos en ella, sino arropemos de tu voluntad. Entendiendo, Padre Santo, que es el anhelo de tu corazón. Que vivamos conforme al entendimiento de que somos tu morada y la manifestación de tu presencia acá en la tierra. Gracias, amado Jesús, te doy gloria y honra a ti y manifiesto que tu nombre es grande y poderoso. Gracias por todas las cosas y les deseo muy buenas noches a todos, que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Hasta luego.